Hola, buenos días con todas, con todos. Bienvenidos. Estamos todos para iniciar esta quinta sesión y es una sesión muy importante en el sentido de que nuestro invitado y amigo Norberto Linsky va a trabajar esta transición entre derechos y resiliencia, ¿no? Resiliencia está en boga, está de moda, es un término que está instalado dentro de nuestros discursos, dentro de nuestra narrativa y práctica también. Entonces de eso vamos a hablar esta mañana. Y bueno, le damos la bienvenida también a todos los participantes esta mañana, tanto del Poder Judicial, de la Fiscalía y del PRONASEC. Sean ustedes bienvenidos al curso. Bueno, sin más ni más, entonces voy a presentar a Norberto. Norberto Linsky es de Buenos Aires, Argentina, es argentino de cepa, ahí, bonaerense. Es médico pediatra social, miembro vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Este mandato lo hizo en el 2003-2007. Presidente de Defensa de Niñas y Niños Internacional, sección Argentina. Presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos. Profesor asociado de la Cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana en la Universidad Nacional del Noreste. Profesor titular del Seminario de Políticas de Infancia y de la Diplomatura Universitaria en Educación en Primera Infancia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Director de la carrera de especialización en Educación, Políticas Públicas y Derechos de Niñez y Adolescencia en la Universidad Pedagógica Nacional. Miembro del Consejo de Administración del BICE, miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, y con esta presentación, Norberto, quiero darte la bienvenida para que en este tiempo hasta las 12 pudiéramos trabajar con nuestros participantes en esta idea de ver la transición entre los derechos y la resiliencia y de esta manera invitar también a todos los participantes que desde sus prácticas laborales e institucionales podamos conectarnos también a un diálogo abierto, honesto, sincero, pero a la vez también a un diálogo que nos involucre un tema de cambios a través justamente de este expertise que cada uno de ustedes tiene. Bueno, entonces vamos a dar inicio. La metodología de esta sesión será la siguiente en 3 partes. Una primera, tendremos una exposición de Norberto. Después tendremos una retroalimentación a través de las preguntas, de las participaciones de ustedes. Han salido muchas cosas interesantes en este curso. Rosa Mavila daba algunos aspectos políticos también acerca de estas prácticas y la situación real en términos de la situación de los jóvenes en conflicto con la ley, y también algunas experiencias también desde el Poder Judicial y Fiscalía que salían en torno a los temas de tiempo, al tema de los tratos dentro de estos escenarios también. Esta sería una segunda parte. Y una tercera parte, pedido a Bruno si pudiera hacer una pequeña sistematización de los trabajos hasta ahora presentados de ustedes. Y ahí terminaríamos la sesión. Entonces, Norberto, te doy la bienvenida al Perú y la bienvenida también a nuestro curso con las organizaciones que he presentado. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Roberto. Muy buenos días, Bruno, Diego y cada una y cada uno de los asistentes a este curso internacional que tan importancia tiene para Perú, pero también para la región y las instituciones que acompañan, en este caso, el BICE, la Universidad Católica de Arequipa, el Poder Judicial de Perú y la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, dan cuenta
de un compromiso interinstitucional para dar tratamiento a uno de los temas que seguramente van a ir creciendo en la agenda de nuestras respectivas instituciones vinculadas con los derechos de la niñez y la adolescencia, y particularmente de esta segunda franja etaria, que es la adolescencia y su relación con el sistema judicial. Planteado en el plano que se ha instalado este espacio de formación y de profundización temática, la conexión entre derechos y derechos humanos, particularmente de la niñez y la adolescencia, y su vinculación con el sistema judicial juvenil, y particularmente articulado con el enfoque de resiliencia, es sin duda un campo en el cual debemos ingresar con muchas probabilidades de ensayo y error, con muchas probabilidades de necesitar recorrer investigaciones preexistentes, pero también de profundizar nuevas líneas de investigación. Y esta combinación, estos tres grandes ámbitos que hemos mencionado, los derechos humanos de los adolescentes, la justicia juvenil, que ocasionalmente puede conectarse con la vida de ellos en manera individual o grupal, y el enfoque de la resiliencia, es una práctica que implica necesariamente tener presente experiencias y también tener la necesidad de estudiar esas experiencias. En primer lugar, y tratando de dar coherencia a esto que estoy afirmando, en investigar, en conocer, he buscado para compartir con ustedes en una no tan amplia bibliografía que integre estos tres planos de análisis, he buscado algunas que nos pueden ayudar, con algunos estudios que se han hecho en la Universidad de Rafael Landívar en Guatemala, con otros estudios fuera de nuestra región, pero con experiencias que nos llega habitualmente con frecuencia, que es de España y de la Universidad Complutense. Podríamos seguir mencionando, pero en primer lugar creo que es oportuno que nos detengamos en la reafirmación de los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. No tengo duda que ya ustedes deben haber trabajado sobre esto, y permítanme, sin ser redundante, en esta oportunidad introducirnos en estas tres dimensiones justamente a partir de la Convención, aunque la Convención solo nos va a habilitar a dos de estas tres dimensiones. Pero también en esas dos dimensiones, la Convención, como todo tratado de derechos humanos, tiene un contexto en el cual se elabora, tiene un contexto de aplicación
según regiones del mundo, los países, y dentro de ellos en los cambios políticos, en los cambios normativos, que van generando a su vez adecuaciones que permiten precisamente, como es el caso del Perú, que estemos frente a nuevas oportunidades. Y cuando nos detenemos en la Convención sobre los Derechos del Niño, seguramente, como ustedes lo han hecho muchas veces, se han sentado a revisar el artículo 40 de la Convención, que nos marca una hoja de ruta en materia de justicia juvenil, pero también nos dice de las limitaciones que se presentan en esa hoja de ruta si no la vamos contextualizando de tal forma de darle un sentido actualizado a lo que allí se plantea. En ese sentido, el Comité de Derechos del Niño, hacia el año 2007, entendió que esa actualización era una necesidad. Y por eso, en aquel momento, integrando el Comité de Derechos del Niño, elaboramos lo que ha sido la observación general número 10 sobre derechos de los niños en el sistema penal juvenil. Los años van pasando, las circunstancias van implicando nuevos desafíos y por lo tanto el comité volvió sobre el tema y hacia el 2018 produjo el segundo documento orientativo en materia de justicia penal juvenil, precisamente en lo que es el comentario general número 24. Permítame recordar algunas de las condiciones que marcan este nuevo esfuerzo por lograr un mayor acercamiento a los requerimientos de la justicia juvenil en materia de enfoque de derechos. Y tomando algunos de ellos, me permito recordar, la judicialización de niños no punibles está claramente desalentada en esta observación general. La preocupación por la falta de protocolización en el accionar policial o de seguridad prejudicial, la intervención de fuerzas de seguridad o policiales en los lugares de alojamiento de niños privados de su libertad. También, por otro lado, la observación general alienta a la participación coordinada, y acá voy a subrayar este aspecto que nos refiere el comentario general 24. Alienta a la participación coordinada de las familias, la comunidad, las organizaciones sociales, las niñas, las víctimas de situaciones de violencia institucional y el Estado en su variable de políticas de prevención, en su variable de abordaje e integración social de los adolescentes en conflicto con la ley penal. También este comentario general se detuvo a analizar el efecto que en buena parte del mundo, pero sobre todo en nuestra región,
tienen los medios de comunicación. Y claramente plantea que las prácticas de los medios de comunicación referido a los adolescentes que se encuentran en el marco de procesos judiciales penales es profundamente estigmatizante y genera una reproducción estereotípica de ciertos niños y adolescentes que pertenecen generalmente a los sectores populares y más pobres de la población. La mayor parte de nuestros ámbitos institucionales en la región, cuando se analiza la estructura económico-social de nuestros jóvenes que allí están situados, vemos un perfil dominante de la pobreza y la exclusión. Correríamos un serio riesgo si pensáramos que el delito, que la peligrosidad se aloja en la vida cotidiana de las comunidades pobres y de los jóvenes pobres o excluidos. En realidad, lo que allí encontramos es que se ha ido perdiendo oportunidades para el ejercicio pleno de derechos. Tanto es así que una estadística en América Latina nos dice que los jóvenes que ingresan a los sistemas cerrados de pérdida de libertad, solamente en un 35% han concluido la escuela primaria. Y no es un dato menor el que implica que lo que en general en América Latina estaría marcando una tendencia favorable de porcentaje de culminación de la escuela primaria, cuando se trata de aquellos jóvenes que ingresan al sistema penal, ese 90 largo por ciento que en América Latina está dando cuenta de haber culminado la escuela primaria, en nuestros jóvenes que llegan al sistema penal no se reproduce del mismo modo. También es muy importante que el comentario general 24 se basa en evidencias muy concretas y en la efectividad que implica las prácticas de la justicia restaurativa. Y tengo plena conciencia y conocimiento, y gracias a Roberto y a Bruno y a Diego, que Perú ha hecho avances muy importantes en materia de ir implementando prácticas de justicia restaurativa. El hecho de que la haya recogido Naciones Unidas a través de esta observación general no solo respalda y legitima profundizar en este camino, sino que precisamente las buenas prácticas que en justicia restaurativa se han desarrollado necesitan multiplicarse en nuestra región latinoamericana con las características que les son propias culturalmente, organizativamente a cada uno de nuestros países. Pero también es un campo de integración regional el poder encontrar denominadores comunes que nos habilitan precisamente a que los jóvenes latinoamericanos perciban que existen oportunidades de superación de los trances más complejos en toda la región
con distintas características. Y por último, me detengo en que el comentario general plantea el riesgo de las tendencias que se observan en la región a bajar la edad mínima de responsabilidad penal. Y creo que tenemos que tener en este campo una alerta continuo, porque indudablemente que se apela a ese recurso toda vez que se pretende asignarle a los adolescentes los factores de la inseguridad ciudadana. No solo que se va por mal camino, no solo que se está estableciendo un error conceptual y estadístico en la región, sino que se está disimulando una realidad que no es precisamente la que está pretendiendo mostrar a los jóvenes como el compromiso de la inseguridad ciudadana. En nuestros países, medidos en términos regionales, el 5% de las instrucciones penales preparatorias pertenecen a jóvenes de menos de 18 años. Por lo tanto, asignarles esta responsabilidad no solamente es un error, sino que es una cierta falsedad. Pero nos hemos detenido precisamente en el enfoque de derechos humanos y en las actualizaciones que la Convención nos ha planteado a través, primero, del comentario 10 y luego, recientemente, con el comentario 24. Hay un aspecto del comentario 24 que, si bien no hace referencia directa al enfoque de resiliencia, sin embargo, al mencionar con énfasis los factores circundantes a las situaciones de procesos judiciales de los adolescentes, pone un énfasis especial en los contextos comunitarios. Y aquí me permito avanzar, entonces, sobre la perspectiva de la resiliencia desde modelos latinoamericanos. Esto no implica desconocer que hay otras corrientes. Seguramente ustedes en sesiones anteriores a la actual han trabajado sobre la resiliencia como un componente actualizante, digo actualizante por su renovada búsqueda de aproximación a nuevas realidades, y que ha tenido su punto de desarrollo a partir de los años 60, y que investigaciones en tal sentido han promovido, particularmente en el país del norte, han promovido la idea de la capacidad resiliente en términos individuales. Y han avanzado tanto en ese sentido que han generado estándares de resiliencia individual y las han clasificado. Y entonces, en esa clasificación han llegado a estandarizar las capacidades resilientes individuales. Una de ellas, que surgen del trabajo de Castillo y Corchado, que pertenece precisamente a la Universidad Complutense, fíjense el alto grado de individualidad
que le dan a la resiliencia. ¿Y cómo clasifican? Se es más resiliente cuando puede concluir lo que empezó. Se es más resiliente cuando tiene orgullo de lo que ha conseguido. Dicho en primera persona, me siento bien conmigo mismo. Puedo manejar muchas cosas a la vez. Soy decidido. Puedo mantener el interés por las cosas. Siempre encuentro por lo que reír. La confianza en mí mismo me ayuda. Puedo ver una situación de distintas maneras. Mi vida tiene sentido. En situaciones difíciles encuentro la salida. Tengo capacidad para llevar a cabo lo que tengo que hacer. No tengo duda que ninguna de estas categorías de análisis que han utilizado el marco de análisis en los países europeos se corresponde con valores culturales. Si yo lo traslado a América Latina, mi percepción, y quiero comunicarla a ustedes para tal vez abrir luego un intercambio, no es exactamente el modelo que nuestros jóvenes practican en su vida cotidiana. Porque nosotros tenemos un modelo básicamente colectivo, básicamente solidario, básicamente comunitario, básicamente de organización en la comunidad, de crear establecimientos, modelos que agrupen y que permitan que los procesos resilientes estén marcados precisamente por la capacidad colectiva. Y esto que estamos diciendo, que nos pertenece como patrimonio latinoamericano, está expresado ya en algunos trabajos. El trabajo de los investigadores argentinos Aldo Merillo y el profesor Ojeda Quintana ha mostrado que hay otro modo de encarar la resiliencia. En la Universidad Nacional de Lanús hay una investigación muy importante que invito a que la puedan revisar y por razones de tiempo no voy a aludir en este momento. Pero básicamente creo que tenemos que tener presente que así como decimos que se trata de resiliencia, toda aquella situación en la cual el joven, en este caso, es capaz de superar las situaciones adversas o de alto estrés, tendríamos que decir que no es un producto individual, que básicamente es un producto, esa superación de la capacidad colectiva, comunitaria, de generarle condiciones a ese joven para que pueda desplegar lo mejor de sus capacidades. Si no fuera así, correríamos algunos riesgos. Y uno de los riesgos que yo quiero mencionar es cuando la visión individualista de la resiliencia nos hace suponer que hay jóvenes resilientes y jóvenes no resilientes. Es decir, que hay jóvenes que pueden superar situaciones adversas y jóvenes que no lo pueden hacer. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Acaso al desarrollo de su cerebro? ¿Acaso al desarrollo de su genética? Creo que allí hay una mirada que no es cercana a nuestro modo de pensar. Nuestro modo de pensar es que ese joven encuentra factores resilientes, superadores de la adversidad, del estrés prolongado, de las situaciones violatorias de derechos, si encuentra un contexto social en donde apoyar sus capacidades
y desarrollarlas en tal sentido. Y a esto llamamos resiliencia comunitaria. Y creemos firmemente que la resiliencia comunitaria no debería ser ajena al proceso judicial. Y magistrados, fiscales, defensores, como las funciones de cada una y cada uno de ustedes en sus respectivas jurisdicciones, tiene por delante seguramente que cuando están pensando en qué medidas le corresponde a una situación en la cual se encuentran comprometidos a dictaminar, están pensando en el contexto social, están pensando en el grupo familiar, están pensando cómo la comunidad en la que volverá ese joven o está ese joven puede mejor promover sus capacidades, cómo lo integra, cómo desarrolla en esa integración sus mejores habilidades, cómo se conecta con la formación profesional o con el estudio, cómo su protagonismo en la comunidad le recupera el valor sobre sí mismo. Cuando el estándar individual habla de la importancia de valerse por sí mismo, claro que estamos de acuerdo en la autonomía progresiva del adolescente, pero lo estamos diciendo en función social, no en una estructura individual aislada del contexto comunitario. Y esto desde la justicia, desde el ámbito donde se van a generar seguramente medidas que tienen en cuenta el marco legal en el que se analiza el hecho por el cual el joven ingresó al sistema judicial, es imprescindible conectarla interdisciplinariamente. Estoy seguro que sus juzgados, defensorías, fiscalías practican la interdisciplina para poder encontrar precisamente las adecuadas medidas socioeducativas que permita reducir al mínimo y de manera excepcional la utilización de la medida, del recurso, de la privación de libertad. Pero cuando pensamos en medidas socioeducativas, en términos de resiliencia, en términos de enfoque restaurativo, estamos pensando en el joven y su comunidad, en el joven y su espacio familiar, en el joven y el compromiso de las organizaciones estatales y de las organizaciones de la sociedad civil, de cómo encontramos nuevas claves para su integración social. El paso por la justicia penal juvenil puede ser un momento crítico en la vida o puede ser una gran oportunidad para una nueva etapa reparatoria de circunstancias anteriores que deterioraron su capacidad y el ejercicio de sus derechos. Y si es una oportunidad, esa oportunidad es desplegar, sí, sus variables de superación de adversidades, pero superarlas colectivamente es el camino en el cual en América Latina entendemos a la resiliencia. En este sentido, entiendo que este programa de justicia juvenil y resiliencia tiene necesidad de multiplicarse. Tenemos en América Latina un gran aporte para hacerle al mundo más desarrollado. Puede ser que el mundo más desarrollado disponga de mayores recursos y medios,
pero no siempre sus definiciones conceptuales y técnicas se integran a nuestras realidades culturales. Creemos sí en el valor del conocimiento universal. Y por supuesto que el conocimiento universal reconoce la singularidad de las culturas. Y América Latina en su conjunto, y luego Perú en su particularidad, y Arequipa en su particularidad, tiene sus propias características. Pero hay un debate de por medio. El debate de la resiliencia y su relación con el sistema penal juvenil es un debate inicial. Es un debate muy próximo para poder hacer afirmaciones cerradas. Sí contemplamos como una oportunidad que se nos presenta en América Latina para mejorar nuestros propios mecanismos de respuesta a las jóvenes generaciones que se conectan por diversas razones, a veces justificadas, a veces no tan justificadas, con el sistema judicial. Y valoramos lo que universalmente está reconocido como son los tratados, las convenciones de derechos humanos. Y valoramos que desde el enfoque de derechos humanos se perfecciona el sistema judicial. Que desde el enfoque de derechos humanos el sistema judicial no se desagrega del resto de las políticas públicas que deben implementarse para favorecer precisamente que el tránsito por la justicia juvenil sea una oportunidad y no un entre paréntesis de la vida de un joven. Y para esto tenemos necesidad de debatir, tenemos necesidad de investigar, de sistematizar las experiencias y en tal sentido será un gusto, de acuerdo a cómo Roberto ha presentado los espacios que tenemos por delante, y yo con mucho gusto poder compartir con ustedes el diálogo que se vaya presentando. Y muchísimas gracias por la atención a esta primera intervención introductoria. Gracias. Gracias, Norberto, por esta mirada, esta visión en lo que respecta a derechos y resiliencia. Por lo menos queda claro en las prácticas peruanas sobre este marco de estilos, uno que se ha ido mermando, disminuyendo, que es estas condiciones, estas situaciones punitivas, ¿no? Es decir, los adultos purgan una pena, los jóvenes, adolescentes van hacia una medida socioeducativa. Este entendimiento de una medida socioeducativa abre un panorama en nuestras propias prácticas. Creo que ahí entra todo este discurso que bien lo has señalado, pero es interesante precisar, digamos, cómo nos vamos confrontando en lo cotidiano frente a esta nueva apertura de colocar en sí un buen entendimiento para empezar la medida socioeducativa y por lo tanto instalar toda una plataforma de experiencias, digamos, que sean válidas, centradas en el propio joven, ¿no? Entonces creo que ahí estamos, en esta parte. Creo que me parece la vieja escuela de la situación irregular está falleciendo, pero sin embargo creo que nos queda todavía un trabajo por presentar estas alternativas. No sé, ahí yo pediría las intervenciones un poco de los participantes a través de sus propias prácticas y que comencemos un diálogo, como les decía al inicio, un diálogo abierto.
que pudiéramos discutir ahora y reflexionar. Doctor, permítaseme algunos comentarios. Mire, yo soy muy amiga de su compatriota Alberto Binder, de amistad, no solo amistad, sino también de preocupaciones político-criminales y criminológicas. Y entonces yo tengo la impresión, doctor Lipski, que en esta suerte de primer momento de aplicación de la resiliencia en América Latina, y por ejemplo en la actitud innovadora de los jueces que quieren hacer resiliencia en el Perú, tenemos un serio límite, que es el límite de las políticas públicas del Estado. Por ejemplo, para incorporar mano de obra juvenil que haya sido sometida a medidas socioeducativas, sean abiertas o sean cerradas. Entonces, Alberto dice bien, por ejemplo, para trabajar temas como la trata de mujeres, un tema de fondo es el de la política criminal, o sea, que tiene que ver con la política pública. No es solo política criminal, es política de Estado, ¿no? Por ejemplo, yo siento que el enfoque de resiliencia, que el Poder Judicial nuestro o el sistema de fiscales, si yo quisiera promover la participación de jueces y fiscales de mi país, tiene límite, pues, doctor, de a dónde incorporan, por ejemplo, esa mano de obra potencial de un chico que es resiliente y se plasma un proyecto de vida distinto al del delito. Eso, de un lado, tiene que ver un poco con, por ejemplo, exigencias de políticas de Estado. En nuestro país, hace años se promulgó el Código del Niño y del Adolescente y su reglamento, pero el problema es que para su aplicación se requiere pues de una conciencia de la clase política de presupuestar el grueso de políticas sociales básicas como educación, a la que usted aludió, primaria, secundaria y universitaria, y de educación técnico-productiva superior. Entonces yo lo que veo es que hay como en los viejos tiempos, doctor, en que nos reuníamos con Emilio, con Alessandro, y hablábamos de este tránsito de la doctrina de la situación irregular a la del menor sujeto de derechos. Yo siento que ahora la justicia restaurativa, que se plantea ya como el paradigma, yo estoy totalmente de acuerdo con pensar en una justicia penal de carácter comunitario y no individual, tiene el reto pues de la política pública que la comunidad tiene que ofrecer. Y cuando hablo de comunidad, hablo de Estado y de sociedad, de Estado y sociedad civil, en fin, de todos los, incluida la empresa, de todos los operadores que puedan existir en nuestra sociedad. Entonces, tal vez un ángulo, doctor Lipski, que tiene que ver con la materialización de las potencialidades de la resiliencia como un reto a las políticas públicas. Y yo se lo dejo ahí, quisiera oír su comentario sobre la materia. Y de otro lado, en el enfoque individual, ya doctor, ayer en estas conferencias que le comento, ha hablado para los trabajadores de Pornacef, un muy excelente operador de Cedro, que ha hablado sobre metodología de trabajo individual para la entrevista. Yo no soy psicóloga, pero lo resumo en esas palabras, ¿no? Y en un enfoque pues totalmente distinto, no de buscar la causa del delito, no de estigmatizar ni rotular, sino de acompañar, promover. Yo siento que también en el viejo enfoque conductista hay ahora una voluntad de resiliencia. Puede ser que mi intuición sea un inicial, yo soy criminóloga, pues doctor Lipski, ¿no? Pero parece ser que en el viejo enfoque del tratamiento individual, por lo menos en América Latina, desde la pobreza, se está pensando en metodologías que no sean, porque no se puede hacer, pues doctor, el tratamiento progresivo de la sociología vieja de la readaptación, ¿no? Tiene que ser necesariamente un enfoque comunitario, pero de hecho lo comunitario tiene que ir también con la variación del método, ¿no, doctor? De la forma cómo se trata a los jóvenes, de acompañar más que imponer, de sugerir, de respetar. Y eso tiene muchísimo que ver, ¿o no, doctor?, con el conocimiento del contexto. Porque la referencia a la pobreza no es solo una estadística, no es una cultura, es hasta afecto, ¿no, doctor?
Yo ahí le dejo las dos cosas sueltas, resumo: resiliencia y política pública. Uno, exigencia a los estados, pero también a la sociedad civil. Y dos, enfoque de tratamiento individual, tal vez reorientado, vinculado a aspiraciones de resiliencia. Gracias, doctor Lipki, un abrazo de nuevo. Muchas gracias, Rosa. Primero, un placer volverla a tener en la oportunidad de este diálogo, de este encuentro. Y como siempre ha ocurrido en el pasado, escucharla siempre es un motivo de experiencia constructiva y de interpelar sobre desafíos que tenemos. Cuando discutíamos, es cierto, hace casi 30 años o más, Alejandro, Emilio y varios de nosotros nos reuníamos y veíamos que la convención nos venía a generar un enorme desafío respecto de las doctrinas del menor irregular. Construíamos también discursos y Perú fue en ese sentido, digo esto porque hay jóvenes que tal vez esta historia no la han podido participar por propia generación. Perú jugó un papel muy destacado en ese tránsito. Y hoy tiene nuevamente esta oportunidad, y Rosa lo sintetiza. Yo creo que los dos planteos son en verdad muy desafiantes. La resiliencia en términos comunitarios viene efectivamente a desafiar a las políticas públicas. Y la construcción de iniciativas que se puedan generar desde los procesos judiciales, si no tienen articulación y continuidad en los ámbitos en los que las políticas públicas tienen que mostrarse capaces de acompañar la experiencia del joven, la joven o las jóvenes, resultan caminos frustrantes para ese joven, para quienes han promovido la medida, y por lo tanto ese tipo de frustraciones nos trae un retroceso conceptual al no funcionar adecuadamente las medidas socioeducativas comunitarias que se han propuesto. Por lo tanto, la exigencia de que los estados, colaborando incluso con las organizaciones de la sociedad civil o de otros ámbitos de carácter religioso, o deportivo, cultural, apoyen aquellas iniciativas que contengan y acompañen una nueva etapa en la vida del adolescente, cumpliendo medidas socioeducativas, no solo que se alejan de la frustración, sino que permiten la reafirmación de los logros que puede obtener el joven, de cómo la comunidad percibe a ese joven como parte de la misma y no tiene el prejuicio constituido por la condición de pertenecer a un espacio ocupado por la justicia. Pero eso es inversión. Eso también implica que la inversión esté orientada
precisamente a aquello que va a modificar un sistema. Dicho de otra manera, si la inversión va dirigida a aumentar los niveles de encierro, seguramente que se está priorizando un modelo que no es restaurativo y no es resiliente. Si la inversión pública va en la dirección de sostener a través de sus políticas públicas la capacidad del joven, la joven o los y las jóvenes para poder desplegar su plena capacidad participativa, protagónica y de formación profesional, de completar estudios, de proyectos de vida, de encontrarse con talentos que podía no conocerlos hasta que los descubre. Bien, todo eso representa una medida socioeducativa. Pero eso es inversión. Eso es también la necesidad de que el Poder Judicial exhorte, presione sobre los decisores políticos para que no se preocupen tanto por aumentar las plazas destinadas a la privación de libertad de los jóvenes, sino a dotarlos de mayores condiciones para las medidas socioeducativas comunitarias puedan lograr eficaz resultado. Para eso también se necesita formación de profesionales. Por supuesto que los psicólogos se los necesitan, pero no solamente para una intervención individual o consultoril, se los necesita para trabajar en la comunidad, para facilitarle a esa comunidad la integración del joven que está en proceso judicial, para ayudarlo a ese joven a entender los códigos con los cuales debe integrarse a esa comunidad. Pero para eso también la formación del psicólogo tiene que adquirir algunos niveles de conocimiento que no son los tradicionales. Con esto no estoy negando Freud, Lacan. Lo que estoy diciendo es que también tenemos miradas que actualizar en la formación de nuestras respectivas experiencias profesionales. En América Latina tenemos un José Blecher, tenemos Pichon Rivière, tenemos experiencias que muestran que el campo de lo psicosocial no es un reduccionismo del conocimiento, es una ampliación del conocimiento en el campo psicológico. Pero esto también tienen que saberlo los decisores del Poder Judicial. Tienen que saber que sus profesionales que van a intervenir tienen una mirada que proyecta la superación de las dificultades con las que se ha encontrado el joven en su desarrollo y que lo ha llevado eventualmente a conducirse en el marco del delito, a poder superar esa etapa, a revisarla, a encontrar las razones que lo llevaron a esa conducta inadecuada y poder integrarse a su comunidad en una nueva etapa. Por supuesto, necesitamos profesionales que puedan adquirir esta capacidad. Y ahí voy al segundo punto que plantea Rosa, que es el método comunitario. La insistencia que yo hacía en representar la resiliencia en los términos comunitarios, en realidad es porque muchas veces, más allá de que no lo tengamos descrito como tal, lo practicamos. Muchos de nuestros equipos profesionales en territorio y en territorios complejos, en territorios donde la pobreza se ha visto a veces envuelta con situaciones de violencia,
Sin embargo, esos equipos van encontrando caminos técnicamente válidos para garantizar el desarrollo de una metodología en la cual precisamente el factor comunitario actúe como principal componente resiliente del joven, la joven o las jóvenes. Hay experiencias muchas, no las tenemos suficientemente sistematizadas. Se van dispersando y creo que en esto tiene que jugar un rol importante el ámbito académico. El ámbito académico tiene que ser capaz de recoger estos modelos que se desarrollan en función de nuevas concepciones y de nuevos escenarios sociales y de nuevas culturas juveniles y de nuevas decisiones en el ámbito judicial. Y es el ámbito académico el que tiene el dispositivo más adecuado para sistematizarlas, integrarlas y devolverlas en nuevas concepciones. Me parece que los dos planteos que has hecho, Rosa, son muy necesarios para profundizarlos y para también conectarlos con aquellas experiencias que han mostrado la validez de tu preocupación y que han mostrado logros en ese sentido. Así que gracias por haberlo planteado. Muy bien. Gracias, Rosa, Norberto. Estamos calentando este diálogo. Si alguien de los participantes también para seguir en esta conversa. Solamente para reforzar lo que dijo Norberto, en este contexto estamos un contexto que nos está cambiando la visión del mundo, ¿no? Con la guerra en Ucrania y con la inflación y todo lo demás. Me temo que es un contexto en el cual va a haber mucho más violencia, ¿no? Contra los niños, pero también violencia social. Es un contexto en el cual vamos a tener menos enfoque de derechos, porque como estamos en emergencia, todo vale, y entonces me parece que hay un riesgo grave de que se refuerza una tendencia de considerar la resiliencia como la respuesta automática de parte de los estados y de las instituciones para decir, bueno, estamos en un contexto contrario, digamos, entonces depende de cada uno de cómo reacciona. Entonces, si usted pierde los papeles, es por su propia culpa, ¿no? Entonces, como que se va a descargar la responsabilidad a los individuos. Y entonces, ahí creo que en este contexto es importante mantener dos elementos que Norberto ha planteado, ¿no? Uno, ver la resiliencia desde un punto de vista social, comunitario, y el otro, siempre combinar, ¿no? Articular una política de resiliencia con una política de defensa de los derechos, para que la resiliencia no sea como el tapa todo y que con esto ya no tenemos que juntarnos o defender los derechos básicos de dignidad que tenemos. Nada más para reforzar esta idea. Bruno, ¿alguna reacción, Norberto, frente a este contexto de la guerra? Sí, creo que Bruno nos plantea un escenario mundial que está fuertemente condicionado por las guerras, algunas más visibles que otras. Pero leía los otros días en un artículo de un poderoso medio de comunicación norteamericano. En realidad hay 18 frentes de guerra en este momento en el mundo, con ocupaciones de territorio, y lógicamente que la guerra en la zona de Ucrania es la que nos concentra y nos alarma de una manera muy grave. Más allá de el pronóstico sobre la evolución
de la situación bélica, creo que hay una situación social en el mundo que tenemos que atenderla y que a veces está dada como un resultado de las guerras y otras veces es una guerra sin armas, que es la desigualdad. El aumento de la desigualdad, ya no solo dentro de los países en desarrollo, sino las marcadas desigualdades en países que desarrollan un poderoso sistema económico, son signos de una violencia que se instala de manera muy gravosa para el ejercicio de derechos. Creo que nuestra principal esfuerzo, nuestra principal capacidad es la de generar mecanismos de resistencia a esos modelos de violencia, de violencia explicitada en las armas o de la violencia surgida del aumento de las desigualdades, donde particularmente en nuestra región está implicando que, por ejemplo, en plena pandemia, de la que aún no nos hemos podido desprender, en plena pandemia hubo un aumento muy considerable de la pobreza en nuestros pueblos y al mismo tiempo un pequeño grupo de enriquecimiento impresionante con una desigualdad que exaspera a las sociedades. En tercer lugar, creo que los pueblos resisten a que esa desigualdad se traduzca en condiciones permanentes de vida. Aspiran a la paz como aspiran a mayor equidad. Aspiran a la paz, pero también aspiran a estabilidades institucionales. Aspiran a la paz, pero también aspiran a justicias efectivas. Quiero decir, la paz es un componente esencial que está en el factor principal que los pueblos necesitan para mirar el presente y el futuro con una mirada esperanzadora. Pero junto a la construcción de la paz, todos estos componentes que mencionamos son de necesaria construcción y que requieren de los distintos sectores sociales de un gran esfuerzo para evitar precisamente el agravamiento de estos factores de riesgo. Pero me parece muy importante lo que ha planteado Bruno y entonces te agradezco que lo hayas dicho. Es muy difícil en este tiempo desconocer el contexto de guerra que se ha generado, como desconocer los efectos de la pandemia de la que aún no hemos salido. Sí, ha sido vital todo este tema del impacto que se ha tenido no solo en el Perú, sino en América Latina con respecto al COVID-19, ¿no? El impacto de la pandemia en la privación de libertad, por ejemplo, ¿no? De esto se resume, digamos, impactos negativos en relación con el propio joven, con la propia familia y a nivel de los propios centros juveniles en el Perú, ¿no? De esto se tiene, digamos, testimonios de los propios jóvenes, se tiene testimonios de aquellas personas del PRONACEC que han acompañado este proceso que ha sido
traumático. Sería interesante también, digamos, al margen de la guerra, que va a tener también sus propios efectos, sería interesante escuchar de los propios participantes este impacto, digamos, en esta coyuntura actual, ¿no? Y cómo hemos respondido frente a este tema de, no solo de aislamiento, sino a este tema también de impactos individuales, ¿no? Es decir, esta desconexión, porque para la privación de libertad, el soporte para cualquier persona que esté en esta situación es la familia, ¿no? Es el soporte mayor, ¿no? Entonces, esta desconexión con la familia no solamente es una desconexión cultural, es una desconexión también con todo aquel sentido de pertenencia y con todo aquel sentido de vinculación que le hace al joven tener situaciones de esperanza, situaciones de poder introducirse a los programas, de poder soportar el tiempo de privación de libertad dadas por los jueces, etcétera. Pero creo que la familia es la que ha estado mucho más ausente en este proceso. Creo que lo que se ha quedado, digamos, en el sistema de adultos es una restricción, digamos, de la familia. Entonces, las visitas a las cárceles de adultos ahora es restringido. Uno tiene que anotarse y pueden entrar 2, 3 miembros de la familia y nadie más con nombre propio. Ni siquiera está aperturado a los demás miembros de la familia. En el caso de los jóvenes que están en los centros de privación de libertad, también ha habido una especie de una restricción, no tanto como la de adultos, pero sí creo que ha provocado un cierto impacto. No sé si desde ahí los participantes de este curso quisieran abrir un diálogo a partir de estos impactos, de esta coyuntura que se está viviendo. Lo de la guerra creo que sí vamos a tener a futuro algunos efectos, como bien lo mencionaba Bruno, como bien lo mencionabas tú. No sé si en el torno a la familia o estas ausencias también tiene que ver con esta manera de no solo ver que el joven es resiliente, sino también que hay una involucración de una vulneración de derechos frente a la comunicación, frente a la presencia familiar. Buenos días, ¿cómo están a todos? Encantada de haberlo Encantado. escuchado. Estoy en camita porque estoy con el pie fracturado, pero igual estoy pendiente de todo. Y me ha parecido sumamente interesante todo lo que usted ha impartido y lo que la señora Rosa también. Siempre es un gusto escucharla porque se aprende mucho de ella, ¿no? Quiero partir del hecho de lo que usted ha dicho, que los jóvenes los adolescentes deben ver este paso que están viviendo, este momento, ya sea en medio cerrado o en medio abierto, como una oportunidad. Y quiero partir de ahí, ¿no? Y hacerle ver a usted y a ver usted qué piensa, qué dice de lo que le voy a expresar, ¿no? Me parece que es diferente trabajar la resiliencia en los adolescentes en medio cerrado y en medio abierto, ¿no? Porque son situaciones completamente diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de trabajar su resiliencia en un medio cerrado, donde pues no tienen el apoyo permanente de su familia, ¿no? Como estábamos diciendo, la comunidad participa cero, porque como usted mismo dice, es importante en el trabajo de la resiliencia trabajar el aspecto personal del adolescente, el aspecto familiar y también el aspecto comunitario, ¿no? Entonces tenemos ahí en el medio cerrado casi cero la participación de la familia y básicamente hay que trabajar el aspecto personal del adolescente. Sin embargo, parece que hay un divorcio entre las políticas públicas y este sistema, ¿no? Porque yo tengo la experiencia de que soy de Trujillo y tenemos un centro juvenil aquí en Trujillo que tiene una capacidad para 64 personas, adolescentes, y sin embargo tenemos casi 199 adolescentes. Dígame usted, ¿qué resiliencia podemos trabajar ahí en el aspecto personal? Porque ya prácticamente no se trabaja con el adolescente en su programa personalizado, porque es imposible. Y le cuento así como experiencia,
Llevo 18 años de fiscal de familia y cuando empecé era otra cosa, ¿no? Y le cuento como anécdota, yo calzo 34 y me es difícil conseguir zapato para mi pie, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar ahí en el centro juvenil, tenían el taller de calzado, que lo trabajaban muy bien. Y entonces yo recuerdo que ahí en el centro juvenil me hacían mis zapatitos, 34. Ahora eso no existe. También recuerdo que cuando empecé yo llegaba, no era la fiscal, llegaba al centro juvenil y podía ingresar con los chicos a la cocina, abrir las ollas, comía con ellos. Ahora no, todo está tan cerrado que hasta la cocina misma tiene llave. Le estoy hablando que fui la última vez antes de la pandemia y ya no pude ni entrar ni a la cocina porque la cocina tiene llave. Y en cambio, cuando yo recuerdo cuando empecé de fiscal, yo entraba y los saludaba a los chicos, a todos, a los adolescentes, besito a todos. Ahora son tantos que resulta imposible conocerlos. Yo los llamaba por su nombre, los conocía a todos por su nombre, porque a máximo llegábamos a 64, le estoy hablando pues de así. En cambio, la última vez que he ido, que ha sido antes de la pandemia, ya no se puede ingresar y ya no se puede reconocer a los chicos uno a uno por su nombre porque resulta imposible. Entonces, más aún, estaba hablando también antes por el tema de la pandemia, peor será aún. O sea, ¿de qué resiliencia a trabajar podemos hablar en esa situación concreta? Punto aparte es lo de las chicas, lo de las adolescentes infractoras, que solamente tenemos un centro de medio cerrado a nivel nacional, que es en Lima. Entonces, por ejemplo, a mí se me partía el alma de tener que darle una medida socioeducativa en medio cerrado a una adolescente. Tanto es así que mis 18 años que tengo de fiscal, solamente en 4 oportunidades hemos solicitado medida socioeducativa para una menor, ¿no? Y como anécdota le contaré que 2 de esos casos han regresado luego de terminada su medida, junto con sus padres, a agradecer el momento que han pasado allá. Le estoy hablando pues de hace cuánto tiempo, ¿no? O sea, cuán diferente es a lo de antes, en la que se podía trabajar con esos adolescentes porque eran, o sea, la cantidad creo que es importante, ¿no? No se puede trabajar en un medio cerrado con 67 chicos que trabajar con 200. Y otra cosa, antes de la pandemia, cuando fui a hacer una visita, los chicos ya dormían en camarotes de 3, que prácticamente a la hora que se echaban veían el techo. Entonces, más que, o sea, ahí ya no es un castigo doble, por decirlo, ¿no? Porque se le llama medida socioeducativa, pero ya yo como adolescente me ponía en su lugar y me sentía súper castigado, porque no solamente era el castigo del encierro, sino el castigo de estar ahí con esas situaciones que realmente pues ya atentan contra la dignidad misma de esos adolescentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y la doctora que está ahora al frente, yo creo que va a poner todo de su parte para que se vea de tratar mejor el tema en medio cerrado. Realmente yo creo que actualmente enviar a un adolescente a medio cerrado es un tema tentatorio contra su dignidad, contra la dignidad de esos adolescentes. Y bueno, no sé si es igual en todo lugar, porque lo que sí, cuando fui a Chiclayo, en esa época que hubo un incendio en el Centro Juvenil Trujillo, se trasladó a varios adolescentes a otros centros juveniles y me tocó ir a una diligencia en Chiclayo. Y cuán diferente era la situación ahí, ¿no? Y también creo que linda mucho en quién está enfrente de cada institución. Recuerdo que estaba enfrente una psicóloga y el trato es diferente, ¿no? Y también aprovechando decir que es muy importante quién esté enfrente de la institución,
porque recuerdo que una vez estaba enfrente de nuestro centro juvenil una persona que menos mal no duró mucho, no era psicólogo, que cuando nos presentamos dijo, me presenté por primera vez con él, me dijo, bueno, doctor, acá estos delincuentes, bueno, estos chicos nacieron para delincuentes y delincuentes morirán. O sea, desde ahí ya, pues, si de mí hubiera dependido, yo en el acto lo sacaba a esa persona, ¿no? Bueno, lo bueno que no duró mucho. Entonces, creo que también está mucho depende de las personas que están enfrente de cada una de las instituciones, porque debemos nosotros tener en cuenta que nuestros actos van a redundar en todos los actos de esos chicos y verlo no solamente como una oportunidad para ellos, sino básicamente como una oportunidad para nosotros como profesionales de poder hacer algo en pro de esos chicos y de esas familias. O sea, la oportunidad no es solo de ellos, más aún creo que la oportunidad es de nosotros. Ahora, en el ambiente abierto yo creo que como que es más factible trabajar la resiliencia y es más efectivo. ¿Por qué? Porque los chicos están libres, podemos contar con sus familias, podemos contar con la comunidad, podemos hablar con ellos, tenerlos seguidos si es que algo está fallando, llamarlos. Yo creo que en medio abierto y en la línea de justicia juvenil restaurativa, creo que ahí sí podemos trabajar la resiliencia de manera más efectiva y ver los resultados, no solamente a nivel personal, a nivel del adolescente que estamos interviniendo, sino también a nivel familiar y lo que es más importante a nivel de la comunidad, porque ese adolescente debe saber que pertenece a una comunidad a la que puede retornar y hacer su vida bien, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que debemos de poner punch todos nosotros ahora es en trabajar en las líneas de justicia juvenil restaurativa para poder realmente hacer realidad eso de que sea una oportunidad para nuestros adolescentes. Bueno, solamente quería decirle eso ahí, ¿qué piensa usted respecto a eso, ¿no? A la forma de trabajar diferente la resiliencia en ámbito cerrado o en ámbito abierto. Gracias y disculpen. Gracias, Dora Milagros. Y frente a estas circunstancias también gracias por este aporte y esta relación entre derechos y resiliencia. Norberto. Sí, en principio, Dora, le deseo una pronta recuperación de esa lesión que se está curando, así que gracias por haber intervenido a pesar de estar en convalecencia. Su intervención es muy descriptiva de una realidad que trasciende a Perú, que está muy presente en casi toda la región, que es una definición muy rápida, la que voy a dar, más compleja, pero la sobrepoblación de los centros de privación de libertad tiene una de las tantas explicaciones en que está en discusión si efectivamente la decisión de privación de libertad es el último recurso, tal como lo plantea la Convención y todos los tratados, y lo ha vuelto a reafirmar el Comentario General 24. Pareciera que la presión social de un sector de la sociedad que tiende a atribuirle a los adolescentes, y particularmente a los adolescentes de sectores más castigados por la pobreza, como factor casi principal de la inseguridad, presiona sobre el propio sistema para que la privación de libertad se constituya no en el último recurso, sino a veces en un recurso sobreabundante.
Y esto tiene que ver no solamente con la decisión que adopta el juez interviniente, sino que tiene también que ver cómo los medios de comunicación van creando condicionamientos para que la privación de libertad se transmita como un dato de mayor seguridad pública. En realidad, los datos estadísticos que mencionábamos al principio dan por tierra con esta concepción. Entonces, en primer lugar, tenemos un problema de sobrepoblación en ámbitos de encierro. Segundo lugar, creo que efectivamente las medidas socioeducativas en ámbitos comunitarios, reconstruyendo espacios familiares muchas veces deteriorados por diversas circunstancias y contribuyendo a un proceso comunitario activo, es muy superior a la experiencia de un encierro relativamente prolongado y en condiciones de hacinamiento. Creo que hay dos variables a atender, por lo tanto. Por un lado, reexaminar los criterios por los cuales la privación de libertad se la utiliza no necesariamente como último recurso. Y en segundo lugar, pensar que las medidas socioeducativas no privativas de la libertad, para ser efectivas y construir en todo caso resiliencia en el joven, la joven o las jóvenes, necesita de políticas públicas adecuadas, con recursos profesionales adecuados a esa circunstancia. La inversión que se hace en la construcción, por ejemplo, de nuevas instituciones destinadas a la privación de libertad, son cuantiosas y no hacen más que reforzar el sistema de utilización excesiva de la privación de la libertad. Y en cambio no vemos en la región que se vuelquen recursos suficientes para promover y estimular las medidas socioeducativas. Y esto genera, por lo tanto, por un lado una sobrepoblación y por otro lado una limitación en la utilización de las medidas socioeducativas y las posibilidades resilientes de las medidas socioeducativas, porque los recursos no son suficientes y por lo tanto las líneas de frustración son en cambio de mayor frecuencia. Entonces, creo que allí lo que usted ha planteado, Dora, es un panorama reproducible a toda la región y es un debate que lleva mucho tiempo, es un debate que no ha logrado salir de la retórica de la Convención y de los tratados de derechos humanos, y cuando tiene que ir a la práctica concreta, predomina mucho más la tapa de un diario que una convención que compromete al Estado al cumplimiento de los derechos consagrados en dicha convención. Es decir, una opinión pública altamente sensibilizada, con medios de comunicación que contribuyen, con realidades que se han complejizado. Nadie niega la complejidad de las situaciones
de nuestro tiempo que nos corresponde asumir, pero tampoco se puede desconocer que no es la respuesta adecuada la sobrepoblación en los centros de privación de libertad. Creo que ahí tenemos un territorio de disputa, de debate, un territorio de discusión, un territorio de discusión política y de discusión de inversión pública que debe reorientarse en función precisamente de lo que hoy nos marca el contexto internacional en materia de derechos humanos de niños y adolescentes, que es justamente la de reservar la privación de libertad como una medida excepcional y no de frecuente utilización. Sí, bueno, buenos días. Bueno, habiendo escuchado la exposición, excelente, yo quería hacer un comentario general, ¿no? Bueno, yo trabajo en el PRONASEC. En este momento me encargo de los chicos que egresan de los centros juveniles, pero mi experiencia básicamente ha sido muchos años en trabajar en medio abierto, ¿no? Y coincido en varias cosas. En primer lugar, existe, ¿no?, una serie de problemas en cuanto al hacinamiento. Como se ha dicho, hay mucha sobrepoblación, a pesar que en estas dos últimas gestiones que ha tenido el PRONASEC se está incentivando para deshacinar, ¿no?, este problema a través de las gracias presidenciales y a los esfuerzos que hace la dirección ejecutiva. Pero además de la sobrepoblación, existe pues problema de recursos humanos, ¿no? Realmente la cantidad de psicólogos, trabajadoras sociales, educadores sociales es insuficiente para atender a estos chicos. En consecuencia, no se puede hacer un plan pues de intervención adecuado, no se puede hacer sesiones individuales como debería hacerse. La infraestructura también es una infraestructura que no ayuda, ¿no? Es una infraestructura muy antigua que no está pues diseñada para efectuar planes de tratamiento especializados. Además, hay que comprender también que muchos de los educadores sociales que trabajan con los jóvenes requieren, ¿no?, capacitación, perfeccionamiento, ya que en muchos casos son educadores que no tienen estudios superiores, no son personas que tienen de repente estudios secundarios, entonces requieren una especialización para que puedan hacer un mejor trabajo. Ahora, también estoy de acuerdo en que la resiliencia es más fácil, diríamos, bueno, más fácil es un decir, pero es más fácil en medio abierto que en medio cerrado, ¿no? Esa es mi experiencia también. Si bien en medio abierto las medidas socioeducativas son más cortas, ¿no?, hasta un año, se entiende que los jóvenes que van a medio abierto son chicos que tienen riesgo bajo a moderado, ¿no?, en su mayoría, tienen en su mayoría también apoyo familiar, y es más de repente sencillo poder buscar oportunidades a nivel laboral, educativo, dado que las infracciones también son más leves. Sin embargo, eso no suena así en la práctica, ¿no? Hay una serie de problemas que existen en nuestra sociedad, o sea, como dijeron hace un rato, ¿no?, la estigmatización. Siempre para muchas personas estos jóvenes no van a cambiar. Son personas que prácticamente no es necesario darle una oportunidad porque van a fracasar. Entonces cuesta mucho trabajo abrir espacios, ¿no?, sensibilizar a la empresa privada, a las instituciones públicas, privadas, para que les den una oportunidad a estos chicos concretas. Yo sí le podría decir que en mis años que he trabajado en medio abierto, sí tengo muchas experiencias de chicos que han salido adelante, ¿no? Muchas historias de éxito, le podría decir, a pesar de las dificultades que hayan podido tener. Nosotros de repente hemos sido un apoyo en algún momento en su vida, ¿no? Pero luego el joven, con su esfuerzo, con su dedicación, ha salido adelante, se ha abierto espacios. Son jóvenes que actualmente son profesionales o son trabajadores que incluso en el Poder Judicial están. Es decir, nosotros impulsábamos a los jóvenes en un proyecto que había en el Poder Judicial que les daba inserción laboral a los chicos. Nosotros le dábamos diríamos un apoyo, ¿no? Pero de ahí el joven salía adelante, y ahora esos chicos se han quedado y ya son trabajadores del Poder Judicial, habiendo sido infractores. Entonces, como también tenemos de lo otro, ¿no? O sea, hay jóvenes también que, a pesar de los esfuerzos que se hacen, ¿no?, del apoyo que hace el equipo interdisciplinario, el apoyo que le da su familia y todo, las cosas no funcionan, ¿no?
pero yo creo que son más los que funcionan que los que no funcionan, definitivamente, ¿no? Entonces, yo sé que hay mucho por hacer, pero estamos en ese esfuerzo, ¿no? Y como le decía hace un rato, en este momento que me encargo de los jóvenes que egresan de los centros juveniles, realmente uno ve pues que no es tan fácil, ¿no? Ubicar opciones concretas, laborales, para estos jóvenes, opciones educativas a nivel superior, para que realmente puedan culminar, ¿no?, sus estudios secundarios y luego seguir una carrera técnica que les permita mejorar su situación personal, la de su familia, la de la comunidad en la que viven, ¿no? Es un primer comentario. Muy bien, Vicente, muy amable, muchas gracias por este aporte. Vamos a dar paso a Jorge Barrenechea, por favor. Gracias. Bien, saludar al profesor Norberto Linsky y bueno, quería realizarle la siguiente pregunta en base a un trabajo de investigación. El año 2019-2020 tuve la oportunidad de presentar un trabajo de investigación en la Universidad de Barcelona, en la cual planteábamos la necesidad de contar con un defensor de la niñez y adolescencia, tanto para la Comunidad Autónoma de Cataluña como para Perú. Con este marco, la pregunta era la siguiente, ¿no?, para la opinión del profesor Norberto Linsky. Cuando nos mencionó hace un momento la resiliencia, desafío a las políticas públicas, vemos que tanto en nuestro país como en Latinoamérica y en general en el mundo, me atrevería a decir, existe una indefensión a esta niñez y a la adolescencia. Y si bien tenemos en nuestros países la figura del Ombudsman, en muy pocos países tenemos al defensor de la niñez y adolescencia, habiéndose perdido quizás un poco de especialización en el tema. ¿Qué opina el profesor Norberto Linsky con respecto a que si la figura de un defensor de la niñez y adolescencia contribuiría adecuadamente al sostenimiento de la resiliencia, más allá de la que los operadores, funcionarios, servidores apliquen, ¿no?, pero como política pública me refiero, que hubiera un ente controlador, director, y que incluso accione, ¿no?, ante omisiones de instituciones y del Estado, como las que hemos escuchado ahora, el testimonio de cuántos adolescentes en conflicto con la ley penal se encuentran hacinados, ¿no? Entonces, ¿cuál es su visión sobre este aspecto, profesor? Y muchas gracias por su respuesta. Creo que ha planteado, a mi juicio, un tema central para la región de América Latina. Las diversas modalidades de la defensa pública vinculada con niñez y adolescencia es claramente un déficit institucional. No puedo opinar sobre otras partes del mundo, pero sí el déficit en nuestra región es marcado. Y creo que en ese sentido las experiencias pocas que pusieron de manifiesto la organización institucional, tanto del defensor judicial como del ombudsman o defensor del pueblo, con atribuciones respecto de la defensa de derechos de los, en este caso, adolescentes judicializados, ha mostrado logros muy importantes. Voy a dar un ejemplo. Hace unos años, en El Salvador, se estaba discutiendo una de las legislaciones más retrógradas de la región, que consistía en agravar la penalización para lo que se entendía como integrantes de las maras. Hace unos años, en El Salvador, se estaba discutiendo una ley que se llamaba de super mano dura. La Defensoría del Pueblo, que tenía un defensor especializado en niñez y adolescencia,
encaró una fuerte investigación sobre las modalidades de detención que se estaba utilizando a partir de esa legislación. Y pudo comprobar que había una manifiesta arbitrariedad tanto en la legislación, que era inconstitucional, como en la aplicación de esa legislación respecto a detenciones que te resultaban ilegales. Y llevó el tema al seno del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. El Comité de Derechos de Naciones Unidas hizo una verificación en terreno, comprobó los hechos, nos reunimos en aquel momento con la Corte Suprema, llevamos el informe del Defensor del Pueblo, la Corte Suprema validó el informe del Defensor del Pueblo y lo concreto es que declaró inconstitucional la ley y hubo que retroceder. Lo que quiero decir es que cuando el Instituto de la Defensoría Pública, sea judicial o administrativa, se compromete efectivamente con la protección de los derechos de los jóvenes, particularmente judicializados, las posibilidades de reducir, atenuar o impedir la violación de derechos están muy presentes y por lo tanto creo que es uno de los recursos deficitarios en la región, pero que tenemos necesidad de activarlo, de generar un debate sobre esto. La defensa pública es imprescindible, pero también es imprescindible que la formación de los defensores esté acorde con los criterios que emergen precisamente de los tratados de derechos humanos y de los derechos de los niños y de las directrices de Naciones Unidas y también del sistema interamericano respecto de la privación de libertad. Me parece que en ese sentido el planteo de la defensa pública que ha hecho Jorge es absolutamente genuino, necesario de considerar y creo que debería estar entre las prioridades de la agenda pública en esta materia. Así que le agradezco mucho, Jorge, que haya planteado el tema. Gracias, Norberto. Y ya para ir finalizando en esta entrada, digamos, de miradas sobre el tema de derechos y resiliencia, como vemos, estamos en este panorama, Norberto, frente a lo que se ha expuesto hoy día, las experiencias de lo cotidiano, las prácticas desde estos acercamientos laborales, en contacto directo, digamos, con los propios jóvenes o con la propia expertise muchas veces. Lo que sí nos queda, digamos, en este marco de avanzada entre derechos y resiliencia, tú ves, Norberto, ya para finalizar y serían las palabras finales de reflexión, ¿está en crecimiento esta tendencia? ¿Cuál es el futuro digamos, de la resiliencia? Hay otros aspectos, digamos, alternativos que seguramente en un momento del curso también vamos a presentar experiencias que han sido positivas, que algunas han tenido una buena mirada. Te menciono que en el sur del Perú hicimos una experiencia sobre el deporte en el medio cerrado, donde los chicos pudieron salir a la comunidad. En una primera instancia fueron mirados, estimados, después la gente, los medios de comunicación empezaron a entender y a verlos de otra manera, pero creo que este es un esfuerzo de sinergias conjuntas, ¿no? Esto porque
cuando nosotros contamos alguna experiencia de las cárceles de adultos, por ejemplo, estos programas de APAC en Sao Paulo, en San José do Campos, en el Brasil, donde contamos que los presos tienen la llave de la cárcel, por ejemplo, ¿no? Es otra manera de entender la cárcel, es otra manera de entender la pena, la medida, ¿no? Entonces, esto es casi como extraplanetario, ¿no? Hablar sobre estas cosas donde los ciudadanos tienen el control, digamos, de lo que quieren, como resarcir aquellas cosas que les hacen daño, pero desde otra perspectiva. No sé, desde ahí algunas palabras finales para nuestro curso, para nuestro tema, Norberto. Cómo no, Roberto. He conocido de cerca, tuve la suerte que ustedes me hicieran conocer esta experiencia del grupo de jóvenes de un centro de privación de libertad, que a partir del equipo de fútbol pudieron encontrarse con otros, con rivales de otras jerarquías y otros niveles, y fueron buenos competidores, y sus familias se acercaron y los acompañaron y sintieron orgullo. Aprovecho para felicitar a Perú de que lo vamos a tener en el Mundial, y eso es una gran alegría, así que felicitaciones como futbolero que soy de que Perú nos acompañe en Qatar. No, lo que quiero decir más allá de este comentario secundario es que existen aún en los centros de privación de libertad siempre hay alguna medida capaz de cambiar la característica dominante del encierro. Y en tal sentido, me parece que hay dos vertientes que trabajar. Primero, es preciso reducir al mínimo la utilización de la privación de libertad. Si este componente no está en discusión, es muy difícil avanzar en el segundo que voy a mencionar. Pero si avanzamos en este primero, de reducir al mínimo la utilización de la privación de libertad, tenemos que dotar en las políticas públicas de una alta capacidad técnica y también de recursos materiales para que las medidas socioeducativas puedan efectivamente traducirse en procesos resilientes. ¿Hay una resiliencia capaz de desarrollarse en centros de privación de libertad? Sí, pero no con hacinamiento, no con condiciones de vida inadecuadas, no con desproporciones tan altas entre jóvenes recluidos y personal técnico tan escaso para atender las situaciones que se presentan. Puede haber experiencias como la del fútbol que ustedes mencionan, pero creo que lo segundo es lo que hay que hacer prevalecer. Las medidas socioeducativas son una fuente resiliente colectiva muy importante. Tenemos que lograr avanzar en experiencias, sistematizarlas, conectarlas unas con otras. Tenemos que hacer redes de conexión de experiencias comunitarias resilientes. Tenemos que encontrar claves que adecuadas a cada escenario puedan ser de efectividad para nuestros jóvenes. Es decir, tenemos que tener un programa regional en donde modifiquemos la estructura dominante de la privación de libertad por medidas socioeducativas que generen resiliencia con las características de nuestra cultura esencialmente comunitaria, familiar, y que tiene en los valores de la solidaridad su principal punto de apoyo para la resiliencia. Y muchas gracias, Roberto,
Bruno, por esta invitación y a cada una y cada uno de ustedes que acompañaron este momento. Les agradezco mucho las preguntas, las opiniones y la atención con la que acompañaron este diálogo. Y a Norberto, Rosa, un abrazo particular. Norberto, querido amigo, entonces, nada, ahí la invitación de Rosa y bueno, el agradecimiento de todos nosotros también, de todo Perú, por este gran aporte y siempre por este compromiso que tienes con la infancia en América Latina. Un abrazo grande, ¿eh? Hasta pronto. Abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao Bruno, chao Rosa, Roberto y todos Nos vemos. ustedes. Chao, gracias. Muy bien, gracias Norberto. Vamos a seguir esta partecita que en estos pocos minutos que nos queda para dar paso a Bruno sobre este balance y esta mirada que se tiene sobre los trabajos que han ido desarrollando los participantes. Bruno, por favor, adelante. Gracias, Roberto. Ustedes se acuerdan que mandaron sugerencias para mejorar el desempeño del uso de la palabra por parte de los jóvenes en conflicto con la ley en su institución o en su trabajo. En la plataforma de Moodle se ha puesto la síntesis de sus respuestas y quería sencillamente presentarlas brevemente, ¿no? Pueden verificarla en la plataforma. Primero, se ha reunido todo lo que eran sugerencias en cuanto a la toma de la palabra. Y por supuesto, en primer lugar está el estar en condiciones de escuchar de manera amable, comprensiva y empática a los jóvenes y a las jóvenes, y también con un elemento que muchas veces nos falta, que es el tiempo, ¿no? Porque muchas veces tenemos un par de minutos y ahí queremos hacerlo todo. Como actitud se sugiere ponerse en la situación del joven o de la joven en conflicto con la ley, como para poder entender mejor lo que quiere expresar, ¿no? Otro elemento es prever un ambiente apropiado, ¿no? Algunos sugieren tipo cámara Gesell, ¿no? Hay un protocolo sobre los ambientes. El problema es que el protocolo existe, pero no necesariamente hay recursos como para poderlo implementar. Hay que explicar el trámite del proceso en un lenguaje comprensible, ¿no? Ahí hay que dejar de lado la jerga jurídica, digamos, y tratar de explicar en palabras entendibles. También hay que dar no solamente la impresión, sino la seguridad de que la palabra del joven tiene impacto, ¿no? Si hacemos hablar al joven, si estamos en comunicación con él, pero después el tratamiento que le damos es el mismo que a todos los demás, ya no va a confiar en que su palabra es importante, ¿no? Entonces hay que hacer para que el joven tenga la seguridad de que su palabra cuenta, ¿no? Unos sugieren recoger el parecer del joven, y esto es no solamente una sugerencia, en realidad la ley y la convención lo exige, ¿no? Hay que recoger el parecer del joven antes de tomar una decisión, y por supuesto hay que argumentar la decisión en función de lo que el joven ha dicho. Que uno esté de acuerdo, no, pero hay que argumentarlo, ¿no? No hay que solamente limitarse, y eso sobre todo para los fiscales, la policía también, los fiscales y los jueces, no hay que limitarse solamente a las circunstancias del delito o de la infracción, sino hay que ver el panorama mucho más amplio, ¿no? El contexto social, familiar, educativo, etc. Una sugerencia que vino de una fiscal que expuso su práctica, se la leo, dice, a los jóvenes les hacía escoger un libro de mi pequeña biblioteca personal y se los entregaba por un tiempo prudencial. Debían hacer un breve resumen, a veces me pedía más tiempo, dice, y luego teníamos una breve conversación sobre el texto y casi siempre me pedían otro. Creo que leyendo se puede mejorar el uso de la palabra oralmente y por escrito, dice esta fiscal. Me parecía una experiencia muy interesante, ¿no? Porque los jóvenes no solamente tienen a veces una cierta pobreza en la comunicación oral, y por supuesto tienen una mayor pobreza todavía en la lectura. Entonces, si tiene algún librito, algún folletito, bueno, que sea
adaptado, adecuado a su nivel, me parecía una técnica bastante interesante. También dice la misma fiscal que los llamaba por teléfono para conversar cómo se sentían y sobre sus actividades cotidianas, ¿no? Esta relación personal es algo muy importante para suscitar una palabra también que se emita desde la confianza. Un participante sugirió que cuando hablan los jóvenes o las jóvenes, no hay que cambiar de expresión de la cara y no hay que cuestionar tampoco la manera como se cuentan los hechos, ¿no es cierto? Porque eso puede inhibir a la joven o al joven cuando esté exponiendo. Un participante también dice que al realizar la entrevista es muy importante presentarse e indicar su función, de manera que lo pueda entender la joven o el joven para saber con quién está hablando, ¿no? Porque claro, ¿cómo va a haber confianza si no sabemos quién es el otro o la otra? Alguien sugiere pensar, y tal vez eso es una idea que se pueda trabajar en Rosa, por ejemplo, de Pronasec, dice, ¿por qué no pensar en la participación de una delegación de jóvenes en conflicto con la ley en el CONAJU? ¿No? Entonces, porque claro, la Comisión Nacional de Juventudes debería reflejar todo tipo de jóvenes, y ¿por qué no pensar también en un cupo para los jóvenes en conflicto con la ley? Puede ser de los SOAS o puede ser del sistema cerrado. También se sugiere que los documentos técnicos y normativos relacionados con la intervención incluyan la opinión de los y las adolescentes, generando espacios de participación, y también se propuso involucrar a los adolescentes en la toma de decisiones en los centros juveniles. Por ejemplo, las normas de convivencia sobre los paseos, las condiciones, etcétera, que es una práctica que, por ejemplo, los terciarios capuchinos en Ecuador y en Colombia han elaborado desde hace décadas, ¿no? Que los mismos jóvenes participen en la elaboración de las reglas, porque esto garantiza mucho más que las van a respetar y las van a hacer respetar a los demás. También eran ideas en cuanto al diálogo con los jóvenes. Había otras acciones generales, ¿no? Por ejemplo, revisar el caso cada semestre con la plena participación del o de la joven en conflicto con la ley, que el juez revise el caso, organizar talleres de teatro, declamación, pintura, talleres psicoeducativos para desarrollar habilidades, ¿no? Resolución de problemas, habilidades sociales, negociación, control emocional, valores, etcétera, con los jóvenes. De alguna forma se está haciendo ya, pero podría plantearse un poco más. Capacitar, por supuesto, como se dijo también hoy día, al personal, pero desde el inicio, desde la policía hasta el personal de los centros juveniles, pasando por los magistrados, etcétera, ¿no? Capacitar en una escucha activa y atenta y eficaz. También unas ideas nuevas, tal vez realizar encuestas para conocer la opinión sobre la calidad de servicios prestados y el desempeño del personal de cada institución. Claro, eso parece muy peligroso, sin embargo, podría ser una manera como hacer participar a los jóvenes y a las jóvenes y darle peso a su palabra. Y también facilitar canales de comunicación entre adolescentes y autoridades de forma personalizada, ¿no? Por ejemplo, si un joven o una joven quiere decir algo al director, a la directora o psicólogo, no es necesario que haya otras personas alrededor, sino que puede ser algo que en confianza se puede decir sin que haya otros testigos necesariamente presentes. Esto es el resumen de lo que ustedes han planteado, y ojalá que estas sugerencias puedan desencadenar en cada uno iniciativas para tal vez cambiar ciertas prácticas en cuanto a la escucha de los jóvenes en conflicto con la ley, ¿no? Algunos planteaban que había que oír, ¿no? Creo que más que oír hay que escuchar, porque no solamente tienen un derecho a ser oídos, sino tienen un derecho a ser escuchados según la convención. Hasta aquí nomás, Roberto, muchas gracias. El documento está en la plataforma. Muchas gracias. Muy bien, gracias Bruno, ya estamos sobre la hora y como verán, no simplemente es un curso de escuchar las reglamentaciones, la conveniencia de los expertos, sino también una reflexión, y esta es la dinámica del curso. Fíjense, estamos sistematizando todas aquellas intervenciones de tal manera que tenemos que ponerlas en prácticas en un momento. Entonces, para terminar ya, solamente decirles que la próxima semana, por Semana Santa, tenemos una pausita, vamos a parar,
Y creo que es en abril 23, el 23 de abril tenemos la presencia de Javier Aguilar. Él está trabajando en Jordania por la UNICEF, y él va a trabajar el enfoque de resiliencia e impacto. Es un gran amigo también de nosotros, de OPA Niños Libres, y ha tenido muchas conferencias también a nivel internacional y en el Perú. Entonces, con él vamos a trabajar el 23 de abril. Nada, eso, y de todas maneras, ya para finalizar, siempre quiero agradecer al vice, a la Oficina Internacional Católica para la Infancia, que es organizadora de este evento, a la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, al Poder Judicial, acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en comunidad, también al PRONASEC en la persona de Rosa Mávila, también, que hemos coordinado algunas acciones también, y a OPA Niños Libres, como dijo también alguno de ustedes, desde el sur del Perú, estamos tratando también de articular un trabajo a nivel nacional. Nada, entonces, con estos agradecimientos a todas las organizaciones, personas, queremos dar esta pausita también a todos ustedes. Muy bien, entonces nos encontramos el 23 de abril. Hasta pronto y buenas tardes.